Entonces, un gerente de laboratorio de una empresa farmacéutica quiere determinar si un cierto somnífero aumenta las horas de sueño en las personas. Para este fin, selecciona una muestra de 10 pacientes y registra el número de horas de sueño ganadas al aplicar el somnífero. Los resultados fueron los siguientes. Primera persona, segunda, hasta la 10ª persona. Suponiendo que las horas ganadas son una variable aleatoria con distribución normal, existe prueba de que el somnífero aumente las horas del sueño, asume un riesgo del 5%. Bien, entonces, como siempre hacemos, lo primero que nosotros tenemos que hacer es determinar y ver con qué datos nosotros contamos. En primera, tenemos que, tenemos un tamaño de muestra, es decir, estamos eligiendo a 10 personas de nuestra población, ¿no? Nuestro tamaño de muestra es de 10. Ahora, ¿qué otro dato más tenemos? Tenemos el riesgo, es decir, el alfa. .05. Luego, ¿qué más tuviéramos, muchachos? Creo que nada más, ¿no? Esos son los datos que nos están presentando al inicio. Ahora lo que nosotros tenemos que calcular aquí sería lo que podemos encontrar, la media muestral y también la varianza muestral, ¿no? Entonces, para este caso calcularíamos la media muestral, que simplemente es la sumatoria, de todos los valores x sub 1. La sumatoria de todos los valores x sub 1 o x sub i dividido entre la cantidad de valores. ¿Esto cuánto nos da? 1,06. 1,06. 1,06. 1,06. Muy bien. 1,06. Y aparte de eso, podemos calcular lo que es la varianza muestral. Podemos calcular la varianza muestral, que es igual a la sumatoria de x y de los valores x y respecto a la media muestral. Respecto a su media muestral, todo elevado al cuadrado. Todo elevado al cuadrado. Dividido entre el tamaño de la muestra. ¿Cuánto nos da? 1,46. 1,46, ingeniero. 1,40. Ya. En estos casos, lo recomendable es que nosotros saquemos, cuando nosotros tenemos estos tipos de datos, así datos en bruto, donde tenemos los valores y tenemos que calcular la media, a diferencia de los otros en los que nos daban los valores de la media y nos daban los valores de la varianza, lo recomendable aquí es que nosotros saquemos tanto lo que es la varianza muestral como la varianza o como la cuasi varianza. Entonces, aquí hemos sacado su varianza muestral. Ahora trataremos de sacar su cuasi varianza. Recuerden siempre, cuando queremos representar datos, cuando nosotros tenemos estos datos y queremos mostrarle a la persona, a nuestro jefe o nosotros mismos queremos ver los datos, siempre vamos a sacar la media de esta manera, ¿no? La sumatoria de x dividido entre 1.2 menos 1.3, etcétera, dividido entre 10. Y cuando queremos mostrar también datos acerca de la dispersión, es decir, de la varianza, vamos a utilizar esta forma. xy menos x promedio todo al cuadrado dividido entre n. Esta es la definición de varianza, dividido entre n. Y este es el valor que nos indica cuán dispersos están. Ahora, si nosotros queremos estimar o quisiéramos estimar un parámetro, entonces ya no voy a utilizar ese valor S que nosotros estamos viendo,
Vamos a utilizar esa cuasivarianza, este S. Y este S tiene que estar restado con -1. Si ven libros actuales y ven que les dan valores de varianza, utilicen esta varianza, porque esta es la definición correcta de varianza. Esta no es la definición de varianza, no se equivoca, esto no es varianza. Por algo se le llama cuasi varianza, casi varianza. Por eso se le llama. Y una pregunta. Dime. Bueno, en mi caso me salió en la varianza algo distinto, pero no sé si... Quería consultar, no sé si tal vez me he equivocado, pero como hay datos con signo negativo en las muestras, o bueno, en la muestra mejor dicho, que al momento de sacar la varianza, si lo sumaron con el promedio, porque como la fórmula dice, es X sub I menos el promedio, y en esa parte se sumaba. Y quería preguntar a los demás si es que lo sumaron o si lo restaron directamente, porque, bueno, me salió algo diferente. Ya. ¿Qué dicen los demás? A mí también me salió diferente, dije, ¿por qué he respetado el signo negativo? Ya. Bien, entonces sacaremos la varianza. Varianza poblacional. ¿Cuánto le salía? Inge, a mí me Primero salió sacando la reina, es 5,20. 1,627. ¿Cuánto? 1,627. 1,627. Los demás, ¿cuánto les ha salido? Lo mismo, Inge, 1,627. Ya. A todos les ha salido 1,627. Sí, pero en la cuasivarianza. Así es, Dije, la la cuasivarianza sale Sí, dije la cuasivarianza. 1,627. Cuasivarianza sale eso, ingeniero. Ya. Y la varianza La muestral. cuasivarianza sale 1,35. Ingeniero, la varianza muestral a mí me sale 1,46 y la cuasivarianza 1,63. Claro, estos dos datos elevado al cuadrado, ¿no? Sí, que a mí igual. 1,6. Sí, Inge. Ya, haremos entonces. Veamos. Bien, entonces estos son los datos que nosotros tenemos. Los pondremos en columnas 1.2 menos 3, 1.7, 0.9, 2.4, 0.8, menos 1, 1.8, 2, 2.1. Entonces esto lo eliminamos. Bueno, son 1.2, 1.3, 1.7, 0.9, 2.4, 0.8, 1.8, 2, 2.2. Eliminamos esta parte y veamos si la fórmula varianza nacional de los máximos de base de texto. La varianza poblacional con esto. Ocho. No, falta. 8. 1.46 tiene que salir la varianza muestral. ¿Está bien? Sí, ingeniero. Sí, Inge. 1.46. Y la cuasi varianza 1.620. 63. Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos estos datos, lo más aconsejable siempre es tratar de sacar lo que es la varianza muestral y la cuasi varianza, porque luego vamos a ver cuál de estos nos va
o cuál de estos valores nos va a interesar más, tanto la varianza muestral o la cuasi varianza. Bien, entonces tenemos esto. Tamaño de la muestra 10, la media muestral 1.6, varianza muestral 1.46, cuasi varianza 1.63. Ahora la pregunta es, estos son los únicos datos con los que contamos. Por lo tanto, lo que nosotros tenemos que hacer es determinar el primer paso que hemos visto, la hipótesis alternativa. Bueno, la hipótesis, formular las hipótesis, tanto la hipótesis nula como la hipótesis alternativa, ¿no? Este es el primer paso. Entonces, vamos a formular nuestro primer paso. En este caso, nosotros vamos a indicar que la hipótesis nula, ¿qué va a ser? Que sea igual a 0, Inge. Excelente. Marco Antonio. Sí, Inge. Ya. Entonces, lo que nos indica el enunciado, lo que nos indica el enunciado es, queremos ver si el somnífero aumenta las horas de sueño. Por lo tanto, una de las hipótesis tendría que ser, podríamos ponerlo como que H sub 0, es decir, que mu va a ser igual a 0. Eso podremos poner. Bueno, nos está indicando que está aumentando, ¿no? Entonces sería mayor o igual a 0, ¿no? Más o menos, algo así. Que está aumentando mayor o igual a 0. Y la hipótesis alternativa sería de que no está aumentando. La hipótesis alternativa sería de que no está aumentando. Ahora, otra cosa que les quería explicar. Me interesa mucho, me está aumentando. No interesa mucho si la hipótesis nula ustedes le ponen como un 0. Queremos probar, queremos constatar que realmente ese somnífero no sirve. Y la alternativa sería que realmente sí sirve, que es mayor que 0. No interesa tanto cuál le ponen a cuál lugar, si H sub 0 o H sub A, la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. O esto le pone hipótesis nula, quiero demostrar que el somnífero no sirve contra lo contrario, que sí sirve. No interesa, porque al final ustedes van a tener que calcular regiones similares, las regiones críticas, por más que estén cambiando las hipótesis. Claro que van a calcular otra región, pero van a tener diferentes resultados. Bueno, empezaremos con esto, ¿no? Estamos poniendo que sí sirve, que es mayor que 0, y que no sirve, que es menor que 0. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es identificar en cuál de los casos cae. En este caso yo estoy hablando de medias poblacionales, de la media poblacional. Por lo tanto, tengo que preguntarme si la varianza poblacional es conocida. En este caso, ¿es conocida la varianza poblacional? No, Inge. No, No es conocida. Entonces me voy al caso 2. ¿Es mayor que 30 el tamaño de la muestra? Tampoco, Inge. no, No, Inge. ¿Es menor que 30? Sí. Entonces, en este caso sí Sí. puedo utilizar este caso, el caso 2B. Como les he dicho, al igual que los intervalos de confianza, la clave en estos ejercicios es poder identificar a qué caso pertenece cada ejercicio. En este caso pertenece a este caso, al caso 2B. Por lo tanto, yo puedo utilizar este estadígrafo, o mejor dicho, puedo utilizar esta variable t, que es igual a x promedio menos mu de x promedio, que esto hemos demostrado que no importa qué distribución tenga, incluso no importa si son dependientes las variables, mu de x promedio es simplemente mu, dividido entre la cuasivarianza, dividido entre la raíz del tamaño de la muestra. Aquí, si se dan cuenta, ya utilizamos la cuasivarianza, mientras que en el otro lado utilizábamos la desviación muestral. Perdón, esta es la desviación muestral y esta es la cuasidesviación, ¿no? Es decir, la raíz de la cuasivarianza, la raíz de la varianza muestral. Entonces, por eso es que generalmente en esos datos yo siempre les indico que traten de sacarlos, tanto la cuasivarianza como la varianza muestral.
Y una vez que ustedes lo saquen, recién van a ver cuál de estos van a utilizar, cuál de estos casos proviene. Bien, en este caso nosotros hemos dicho que es este. Entonces utilizamos el estadígrafo T como hemos utilizado en el anterior ejercicio. El estadígrafo T es este. Ya. Y lo único que tenemos que hacer en este ejercicio es sustituir sus valores. Del estadígrafo T vamos a sustituir los valores que nosotros tenemos. Como les he indicado en el tema de las hipótesis, lo que nos interesa es contrastar la población. No nos interesa saber el comportamiento de X promedio. No nos interesa saber su distribución. No nos interesa la varianza muestral de la muestra. No nos interesa la cuasivarianza de la muestra. No nos interesa eso. Lo que nos interesa es contrastar parámetros poblacionales, mu, y contrastar el sigma de la, bueno, el sigma de la población. Bien, entonces aquí vamos a sustituir los valores. El X promedio hemos dicho que es 1.06 y el mu de X, hasta que no se pruebe lo contrario, hemos dicho que va a ser 0. Es decir, que estamos tomando el valor de que nos están incrementando las horas de sueño. Bien, el sigma o la cuasivarianza de X. La cuasivarianza simplemente va a ser la raíz de 1.63, ¿no? ¿Cuánto nos sale esto? 1.28. 1.28. Y el tamaño de la muestra es de 10. Entonces, esto lo ponemos aquí y lo colocamos en esto. Como estamos calculando esta T, les he indicado que esto va a ser una T calculada. Bien, entonces la T calculada, ¿cuánto nos da? 2,62. 2,62. Bien, entonces yo ya tengo mi T calculada. El siguiente paso es encontrar mi región de rechazo. Esto es lo que nosotros tenemos que analizar. ¿Cuál va a ser nuestra región de rechazo? ¿O en qué casos tendrá que ser nuestra región de rechazo? Como hemos visto aquí, no nos interesa saber las dos colas, solo nos interesa saber una sola cola. Por lo tanto, mi región de rechazo, ¿cuál vendría a ser? ¿Quién me indica? Si rechazo, significa que tengo que rechazar H sub 0. Si estoy rechazando H sub 0, ¿en qué valores tendría que caer de calcular? ¿Tendría que ser mayor o tendría que ser menor al T de tablas? Si el T calculado es mayor, significa que yo tengo un incremento en el sueño, que mu va a ser mayor. ¿A ver? ¿O no? ¿Qué es lo que dicen, muchachos? Inge, yo le puse en la hipótesis nula que no es igual a 0, o sea que el somnífero no aumentaba las horas de sueño, y después de la alternativa le puse que es mayor a 0, o sea que eso significaba que el somnífero aumentaba las horas de sueño. Eso no sé si también estaría bien, Sí. porque Es como, ¿saben? Las hipótesis nulas y las hipótesis alternativas van a tener relación unas con otras. Es como si yo les dijera, lanza una moneda ya. No, no lo estoy viendo, lo estoy tapando mi moneda y yo tengo una hipótesis. Yo digo que lo que va a salir es cara, mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa tiene que ser lo contrario, no va a ser cara. Otro puede decir, mi hipótesis nula es que va a salir escudo. Y mi hipótesis alternativa es que no va a salir escudo. Si se dan cuenta, son básicamente lo mismo. No interesa qué tipo de hipótesis alternativa o nula vamos a manejar. Lo que interesa es cómo, en base a estas hipótesis, cómo vamos a determinar nosotros nuestra región de rechazo. Si lo pongo que es mayor que 0 o le pongo igual que 0 o esto es mayor que 0, cambiamos, como les he dicho, el tema de la moneda. Lo que nos interesa es que de acuerdo a esto, nosotros podamos definir correctamente nuestra región de rechazo, ¿no? Entonces, en este caso, suponiendo que mu, que la hipótesis nula es mayor que 0, ¿cuál sería la región de rechazo? He calculado sería mayor que T alfa
o T calculado tendría que ser menor que T alfa? ¿Cuál tendría? T calculada menor a Menor. T alfa. Menor, ingeniero. Menor que T alfa. Entonces, si T calculado es menor que T alfa, yo puedo rechazar esta hipótesis. Es lo que me están indicando, ¿no? Eso es lo Tiene que que ser mayor, tendría que ser mayor. Entonces, T calculada, El T alfa tendría que ser negativo, ingeniero. esta parte no te he entendido. ¿Qué me dijiste? Se han recortado, compañera. ¿Cuál parte tiene que T ser? alfa debería ser negativo, ingeniero, porque es cola inferior, debería ser negativo. Ya. Mm, T alfa tendría que ser negativo. Ya está bien. No se meta mucho con el tema negativo. Las tablas nos van a indicar si van a ser negativos. Ahorita vamos a revisar este del negativo. Pero lo que me interesa es saber qué signo tiene que tener esto con relación a esto. El H sub 0, perdón, la región de rechazo está ligada a las hipótesis. Están ligadas a estos. Si yo cambio la hipótesis, le pongo menor o igual, y aquí la hipótesis alternativa le pongo mayor, entonces también va a cambiar lo que es el signo. Esto con estas están ligadas, entonces, ¿cuál vendría a ser cuál vendría a ser este símbolo? ¿Mayor que o menor que? mayor, ingeniero. Entonces, si es mayor, si te calculado es mayor, se rechaza la hipótesis, se rechaza de que el somnífero aumente las horas de sueño. ¿Eso me están indicando? Ingeniero, yo tengo una duda respecto a nuestras hipótesis. Al decirnos que aumente las horas de sueño, no solo sería mayor y digamos, el igual pasaría a la hipótesis alternativa. Mm, El, Bueno, sí, Ingeniero. lo que nos interesa es eso que es- en la hipótesis nula haya por lo menos un igual para que tomemos este valor. Ahora, hay un compañero que ha dicho, ¿no? Que la hipótesis nula lo ha puesto como igual a 0. También es válido. Puedo decir que mi hipótesis nula, que mu es igual que 0. Aquí la clave es la hipótesis alternativa. Entonces, el otro caso, lo que queremos rechazar, ¿qué sería? Que nuestro promedio de sueños o que el incremento de sueños sea menor que 0. También se puede colocar esto. No existe una restricción donde sí o sí tengamos que utilizar o que el mu sub 0 sea mayor igual o menor igual o sea siempre igual, ¿no? Podemos utilizar esta definición. Ahora, claro que si cambiamos los signos o cambiamos los símbolos aquí, también se van a ver afectados la región de rechazo. Entonces, una vez que nosotros definimos una hipótesis, lo que nos interesa saber es cómo definir su región de rechazo. Aquí, nosotros hemos definido una hipótesis nula de que la cantidad de horas de sueño o el incremento de la cantidad de horas de sueño va a ser 0, contra que va a ser menor que 0. También se puede definir de esta manera. No siempre tiene que abarcar todo el espacio muestral, no siempre tiene que abarcar desde menos infinito hasta infinito. Es decir, si esto es menor, este tiene que ser mayor. Si esto es mayor, esto tiene que ser menor. No, también se puede colocar de esta manera. Lo importante es que por lo menos en la hipótesis nula, como estoy tomando un valor, sí o sí tengo que tomar este valor. Si es igual, es mucho más fácil, puedo decir, mientras no se demuestre lo contrario, mu es igual a 0, o puedo tomar cuando es menor o igual que 0, ¿no? Menor o igual que 0, mu tiene que ser menor que 0. Entonces, como es menor que 0 y este es un valor, un límite, por decirlo así, de esta desigualdad, tomaría también 0. A veces es un poquito complicado cuando utilizamos menor igual, mayor igual. Así que algunos libros siempre utilizan esto, que te dice utiliza mu cuando es 0. Imagina que es 0. Luego lo vas a rechazar cuando es menor. Luego lo vas a rechazar cuando es mayor.
o lo vas a rechazar. Lo vas a rechazar cuando es diferente que 0. Aquí, ¿quién coloca las colas? Las colas no son colocadas la hipótesis nula. La cantidad de colas está colocada por la hipótesis alternativa. Esto, si es igual, no significa que va a tener 2 colas. Puede tener una cola. ¿En qué casos va a tener una cola? Cuando nosotros, al rechazar la hipótesis nula, aceptemos o digamos que nuestra media, la cantidad de horas de sueño, es menor que 0. Esto solamente la hipótesis alternativa me indica cuántas colas va a tener. Si es menor, me indica que va a tener una cola. Si es mayor, me indica también que va a tener una cola. Ahora, si es diferente, si no es igual, entonces eso me indica que va a tener 2 colas. Esa es la situación con las hipótesis nulas y alternativas. Menor igual, hemos dicho. El mayor sueño, menor, sí. Eso sería la hipótesis. Bueno, ahora con esto en mente, nosotros sabemos que gracias a esto va a tener solamente una cola. Ahora la pregunta es, si la hipótesis nula nosotros la describimos como que el somnífero, somnífero aumenta las horas de sueño, contra que el somnífero no aumenta las horas de sueño. Bien, entonces, el somnífero va a aumentar las horas de sueño. ¿Eso qué significa? Si nosotros dibujamos, nuestra tabla de distribución, bueno, aquí hemos dicho que se va a distribuir como con una distribución T de student. Entonces, lo que nosotros tenemos que colocar es este valor, T alfa medios. Esta es la clave primero. Identifiquemos este valor y con base a ese valor nosotros vamos a poder definir, perdón, cómo va a ser nuestra región de rechazo. Para definir la región de rechazo, el procedimiento que debería hacerse es definir tus hipótesis. Una vez que defines tus hipótesis, en base al criterio que tú has definido, tus hipótesis, tienes que definir tu región de rechazo. Ahora, otra alternativa mucho más práctica es calcular primero, antes de definir tu región de rechazo, calcular este T alfa de n-1. En este caso yo tengo 10, bueno, mi tamaño de la muestra es 10, n-1 es 9, un T de 9 grados y su alfa es de 0.05. A ver, buscaremos las tablas. 9, alfa 0.05. 1.833, ¿verdad? 1.833. Sí, Inge. Entonces, para que más o menos tengan una idea, bueno, un truco, por decirlo así, para ver qué símbolo van a colocar aquí, porque a veces incluso es inentendible, es difícil calcular eso. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es definir el valor de T. Ya. Ay, ¿cuánto hemos dicho? 9, 0.5, 1.833. 1.833. Ya. Para que ustedes puedan definir exactamente, bueno, no exacto, ¿no? Pero para que ustedes puedan más o menos saber hacia qué lado va a ir la desigualdad, lo que yo les recomiendo es exagerar el valor. Por ejemplo, ¿qué tal si la media le sale como 100? Le sale 100. 100 menos, estamos tomando o estamos asumiendo que el mismo es 0. 100 menos 0 es 0. Digamos una variación 1. TC, el T calculado les va a salir 100. Estamos hablando de que nuestra media es de 100 horas. Ha aumentado nuestra media de 100 horas. Entonces, como ha aumentado nuestra media de 100 horas, ¿eso qué vendría a ser?
algo bueno o algo malo. ¿Cumple o no cumple la hipótesis? Sería algo bueno. Algo Algo bueno. bueno. Sí, cumple. Entonces cumple, ¿no ve? Entonces yo lo podría poner aquí. Yo podría decir 100, 100, 100. Pero yo estoy hablando de rechazo. Por lo tanto, si estoy buscando aquí mi zona de rechazo, este valor, digamos, un valor de 100, no sería rechazo, ¿verdad? Sería más bien todo lo contrario. Eh, sería aceptación de la hipótesis nula. Ahora, exageraremos de nuevo el valor. Imaginemos que yo he sacado un promedio de todas las medias y me ha salido -10. Significa que en vez de aumentar el somnífero las horas, ha disminuido. -10 he tomado. Bien, entonces -10, me ha salido -10, digamos una desviación 1 para hacerlo más fácil y más práctico. Y cambia aquí, -10 menos la media 0, me sigue saliendo negativo. El t calculado me sale negativo. Entonces, si es negativo, ¿sería un rechazo o sería una aceptación a la hipótesis nula? Recuerden que trabajamos con la hipótesis nula. Por más que, bueno, primero hablaremos de esto. ¿Sería un rechazo o sería una aceptación? Rechazo, Inge. Rechazo. Rechazo. Porque es men- Entonces, el t calculado tendría que ser, el t calculado tendría que ser menor que el t de tablas. Esa es mi región de rechazo. Yo tengo que buscar esa región de rechazo, yo lo llamo exagerando datos. Exagero datos. Yo digo que aquí hemos puesto 1000 horas, que se ha dormido la persona 1000 horas, todas las personas 1000 horas. Ya, entonces si se han dormido 1000 horas es algo positivo o negativo. No para la pregunta, sino para la hipótesis. Recuerden que esta es la hipótesis que tengo que contrastar. Entonces, ¿es positivo o negativo? ¿Es aceptación o rechazo para mi hipótesis? Ahora, si se han dormido más de 1000 horas, es aceptación. Entonces, no, me voy a exagerar a lo contrario ahora. En vez de decir que se han dormido 1000 horas, voy a decir que han dormido menos 20 horas. De lo que dormían, han dormido menos 20 horas, o menos 1000 horas, digamos, para exagerar también. Han dormido menos 1000 horas. ¿Va a ser un evento o va a ser algo favorable o desfavorable para mi hipótesis alternativa? Es desfavorable, es rechazo. Por lo tanto, yo voy a poner menor igual. Si es menor igual a 1.83, 1000 horas es menor igual a 1.83, entonces va a ser una región de rechazo. De esa manera podemos determinar hacia qué lado va. Yo entiendo su confusión, es a veces difícil, es difícil sin saber exactamente con qué valor estoy tratando de determinar si la región de rechazo es mayor o es menor, ¿no? Bien, entonces ya hemos determinado la región de rechazo. Lo único que nos falta es poner el valor. 2.62 es menor a 1.83. ¿Eso es verdadero o es falso? Eso es falso. Entonces, no está dentro de la región de rechazo. Como no está dentro de la región del rechazo, podemos aceptar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula que me dice que el somnífero aumenta las horas de sueño. Ese sería, bueno, la respuesta. Se puede constatar que el somnífero aumenta las horas de sueño. Recuerde, cuando nosotros hacemos ese método de exagerar valores, lo que nos interesa es saber si se cumple o no se cumple la hipótesis. Aquí podemos poner, como hemos dicho, diferentes hipótesis. En esta yo he puesto que el somnífero aumenta las horas de sueño. Ahora yo puedo poner otro. Al revés lo voy a poner. Que el somnífero no aumenta, que es menor o igual. O aquí igual, como otros que vienen indicado, podemos poner igual.
y aquí lo puedo poner mayor. El somnífero no aumenta las horas de sueño. Ahora, si contrasto con la hipótesis alternativa, si pongo que mu es mayor que 0, voy a decir que el somnífero aumenta las horas de sueño. Entonces hago el mismo procedimiento, calculo esto, pero en lo que es la región de rechazo, tengo que relacionar, por decirlo así, con la hipótesis. El somnífero no aumenta las horas de sueño. ¿Eso qué significa? Que puedo tomar bueno, que podemos exagerar los datos, puedo decir 1000 horas que se han dormido todos, como se han dormido 1000 horas, 1000 horas es menor o igual que 1.83. Eso es menor. ¿De cuánto me sale? Es 1000 horas. Sí, eso es falso. Por lo tanto, no es una región de rechazo. Entonces voy a contrastar con que no se han dormido. En vez de eso, han dormido menos horas y hago lo mismo. Hago este tema y me va a salir que la región de rechazo ya va a ser mayor o igual a 1.83. Ahora, como 2.62 es mayor que 1.83, significa que está dentro de la región de rechazo. Ahora, ¿qué estoy rechazando? Rechazo la hipótesis nula. ¿Qué decía aquí? Que el somnífero no aumenta. Como estoy rechazando esta hipótesis nula, significa que al rechazar que el somnífero no aumenta las horas de sueño, yo estoy afirmando que el somnífero va a aumentar las horas de sueño. Entonces, el mismo resultado nos tiene que dar aquí. La misma conclusión, ¿no? Por más que cambiemos las hipótesis, cambiemos este menor o cambiemos mayor, como hemos hecho anterior, nos tiene que dar el mismo, tenemos que llegar a la misma conclusión. Recuerden que lo que estamos contrastando no es esto, no es lo que dice el enunciado, si aumentan las horas de sueño. Lo que queremos contrastar es la hipótesis. ¿Quién coloca la hipótesis nula? La hipótesis alternativa son ustedes. Ustedes colocan la hipótesis. Claro que cualquier valor que coloque mayor o menor, y aquí también obviamente va a cambiar esto, les tiene que dar siempre el mismo, bueno, tienen que sacar la misma conclusión. No sé si se está entendiendo esa parte o tienen alguna duda. ¿Se ha entendido? ¿Qué dicen, muchachos? ¿O quieren verlo del otro método? Como les he dicho, el método de los intervalos. Ese creo que con ese van a entender un poquito mejor. Sí, porfa, Inge. Ya, Por entonces, favor, ingeniero. el día de ayer hemos visto un método que no se utiliza bueno, la mayoría de la parte de hipótesis. No entiendo por qué no, parece un método muy bueno. Pero el método se llama el método de bueno, yo lo llamo el método de los intervalos. El método de los intervalos te ayuda a determinar límites superiores y límites inferiores. En este caso, no existe, bueno, en este caso solamente vamos a determinar un límite. El límite inferior. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Ese método consiste en que el T alfa medios, ¿dónde está? ¿Dónde está mi T alfa medios? Lo colocaremos. Primero lo dibujaremos para que se entienda bien toda esta parte. Ya. Vamos a dibujarlo para que se entienda mucho mejor. Con eso van a comprender más el enunciado. Este método es más entendible porque te habla en términos de la X. El otro no es tan entendible porque te habla en términos de T's, en términos de Z's. En cambio, este que vamos a ver a continuación te va a dar más o menos una idea y una pauta. Incluso vas a poder analizarlo mucho mejor. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que en este método lo que yo estoy haciendo, bueno, lo que hemos hecho aquí es que el mu sub x
lo hemos puesto un valor de 0, ¿no? Estamos considerando que mu es un valor de 0. Hasta aquí está claro. Yo tengo una gráfica que me indica que mi media es igual a 0. Este valor mu es igual a 0. No es que está estandarizado, no es que hemos descontado todo eso. El enunciado nos está indicando. Aquí nos indica, aquí nos indica que utilicemos una mu de 0, que indica que no existe una variación en la cantidad de horas de los sueños. Si aquí me dijera una mu de 50, entonces yo lo voy a poner aquí, mu de 50. Si me dice toma una media poblacional de 200, tomaré una 200. Por ejemplo, en mi caso anterior, fabricante, aquí nos indica el tema de los cigarrillos. Nos decía que cada cigarrillo contiene o cree que contiene 30 miligramos de nicotina. Entonces yo pondría una mu de 30. Aquí, sin embargo, el enunciado nos dice que que no, bueno, que tomemos un valor de 0, que es la cantidad de sueños que nosotros estamos tomando, que no está incrementándose o que se está incrementando, pero estamos tomando hasta que se demuestre lo contrario, una media poblacional de 0. Yo creo que hasta aquí está bien. Ahora, lo que nos indica el enunciado también es que hemos sacado una media muestral de 1.06. Yo he tomado a 10 personas y de esas 10 personas yo he sacado una muestra una muestra que me ha salido 1.06. Entonces, ese valor que yo he encontrado se está moviendo por todo este valor. Se está moviendo aquí, puede ser negativo, puede ser -3 horas, puede ser incluso 10 horas. Pero lo que me está indicando es que está variando. Este es el X promedio. Ahora ese valor ha variado aquí, ha variado a 1.6. Ahora, lo que me interesa con este método, ¿dónde estamos? Lo que me interesa con este método es determinar límites superiores y límites inferiores. Es decir, ¿dónde yo pondría mi límite inferior? Esto lo eliminaremos por el momento, pero vamos a analizarlo con otro. Pues mismo solo coloco. No, nos vamos a confundir. Con otro color, un rojo. Bueno. Está difícil. No, utilizaremos esto. Ya, olviden esa parte de ese X que hemos tomado. No lo consideren, nos vamos a confundir. Ya. Solo fíjense en esta parte. Empezaremos de nuevo. Les voy a confundir con esa otra X que se está moviendo. Solo analizaremos esto. Estamos hablando de los sueños. Estamos preguntándonos, mientras que no se demuestre lo contrario, que vamos a tomar un valor, que vamos a obtener una media poblacional, una media de todos los sueños, que es 0 por el momento. Es un valor 0. Ya hemos dicho que sigue una distribución normal, bueno, una distribución T de estudio, que es casi similar a una distribución normal. Ahora, nosotros nos podemos formular diferentes hipótesis. Nos podemos formular que tenemos un límite inferior aquí. Es decir, ¿qué me interesa de los sueños? ¿Que aumenten o que disminuyan según el enunciado? Que aumenten. Aumenten, ¿verdad? Entonces, yo puedo ponerle un límite aquí. Este es mío. Todos los valores que vayan aquí va a ser 1 hora, aquí va a ser 2 horas, aquí 3, aquí 4, aquí 5, aquí 6, etc. Y en el otro lado, en el lado contrario, va a ser
Estoy dibujando solamente una recta. Menos 1 hora, menos 2 horas, menos 3 horas, menos 4 horas, menos 5 horas, menos 6 horas. Entonces, si yo lo coloco aquí, ¿me conviene o no me conviene? No, ¿Seguros? Te Porque conviene. me conviene, porque estas son las horas que está incrementando mi sueño. Y lo que queremos comprobar es si realmente ese somnífero sirve. Que es un somnífero, es una medicina que te ayuda a dormir más, ¿no? Entonces, me conviene que la flecha, que los valores de X vayan. Incluso me conviene que duerma más horas, ¿no? Me conviene que esté aquí esta flecha. Este es el valor que salga, ¿no? ¿Sí o no, muchachos? Nos conviene, ¿no? Ahora, Sí. excelente. Hasta aquí está claro, porque creo que todos me están respondiendo. Cuando se quedan callados, me doy cuenta que no le han captado el concepto. Ahora, me voy aquí. ¿Me conviene que sea menos 5 horas de sueño? No. 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 ¿Me conviene que sea menos 3 horas de sueño? No me conviene. No. Menos 2, No. 1, no me conviene, ¿no? Pero recuerden que las horas de sueño son variables aleatorias, que no significa, como hemos visto de las bolsas de café, no significa que si has sacado una muestra de 10 personas y esas 10 personas te han dicho que han dormido menos 1 minuto, solo 1 minuto, no vas a descartar esa muestra. ¿Por qué? Porque esa muestra es una variable, tiene su variabilidad, tiene tiene su grado de dispersión y el sigma nos indica qué tan disperso van a estar esos datos. Entonces, como ustedes me han dicho, no me conviene que esté aquí. Por lo tanto, yo tengo que ponerle un límite a esta parte, ¿no ve? A esta parte me conviene ponerle límites o no. Me conviene decir, no, 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 quiero quedar más hasta 6 horas según el enunciado. ¿Me conviene o no aquí? No. No, no. No conviene. Pero aquí me conviene ponerle límites. Sí. Sí. Sí, ¿no ve? Porque como hemos dicho hace rato, si se duerme menos 6 horas, significa que está fallando. Entonces tengo que ponerle un límite. Y ese límite va a estar por aquí. Me estoy poniendo me estoy moviendo cualquier valor. Puede estar aquí, pero este es mi límite. Bien, entonces, esto también me ha dado valores, bueno, cualquier valor me ha dado. Entonces, lo que yo tengo que hacer es calcular este límite inferior. ¿Por qué inferior? Porque está en el lado izquierdo de lo que es la media. Nosotros calculamos, o pues nosotros sabemos nuestra media poblacional, o estamos suponiendo la media poblacional, entonces si está todo a la izquierda es el límite inferior. Si esta flecha se moviera a la derecha, sería un límite superior. Pero en este caso nosotros hemos dicho que nos conviene poner un límite, hasta aquí nomás. Es decir, tú te has dormido, bueno, en promedio se han dormido 0 horas, ya. Pero hay que ser tolerables. ¿Por qué? Porque los datos tienen una varianza, son variables allá. Entonces te voy a dar una tolerancia de hasta aquí. Hasta aquí te voy a tolerar. Perfecto. Ahora lo que nos interesa es calcular este valor límite inferior. ¿Cómo voy a calcular ese valor de límite inferior? Ese valor, mediante este método que yo les explico, se determina de la siguiente manera. Nosotros tenemos que buscar. ¿Dónde está nuestro T? Alfamedios. Esperen un segundito, lo transformaré esto a T. Ya. Ya de X, esto nuestro que es igual a mu. Y hemos dicho que es la cuasivarianza. Tomamos escritos. Esto no es. Ya. Entonces, esto hemos dicho que es una distribución de student, ¿no ve? Entonces, a diferencia del método bueno, que se ha visto, que el método generalizado, donde yo tengo que calcular un Z calculado, un T calculado, en este método lo que yo tengo que encontrar es un
X promedio del límite o los límites inferiores o límites superiores, dependiendo del caso, de X promedio. En este caso hemos dicho que yo quiero encontrar un límite inferior. Entonces, LI le voy a colocar límite inferior. Ahora, este valor hemos dicho que es una distribución T de student. Entonces, aquí voy a utilizar la T, pero no voy a calcular la T. En el anterior, bueno, en los ejercicios que nosotros hemos hecho, calculábamos Z, Z calculado, T calculado. Aquí no. Aquí yo voy a utilizar lo que es el T de tablas. Lo que yo voy a utilizar aquí es el T de tablas. Y ese T de tablas hemos dicho que es n-1 y n-1, los grados de libertad y su probabilidad. Y ese T de tablas, nosotros ya tenemos, ¿no? ¿Cuál es el valor de T de tablas? ¿Cuánto me han dicho que era? 1.33. 1,833, ingeniero. 833. Entonces, ese T de tablas, yo lo pongo aquí, 1.833. Ahora, a diferencia de los otros valores donde calculábamos T calculado, Z calculado, lo que me interesa aquí es calcular el límite inferior de un X promedio. Ahora, como me interesa calcular estos valores ya los tengo. Hemos dicho que hasta que no se demuestre lo contrario, mu es 0. Hasta que no se demuestre lo contrario, la media poblacional es 0. Ahora, la varianza o la cuasi varianza o la cuasi desviación en este caso, ¿cuánto era? 1.28. 1.28. El tamaño de la muestra hemos dicho que era de 10. Ahora, con esta ecuación, lo que me interesa es hallar ese límite inferior. Lo que me interesa es hallar el límite inferior de X promedio. Entonces, haciendo operaciones, ¿cuánto me sale el límite inferior de X promedio? Ingeniero, la cuasi varianza es 1.28. 1.28. Sí. La cuasi desviación, ¿no? 1.28. Ya. Entonces, lo que me interesa aquí es calcular ese X promedio. Eso es lo que me interesa aquí. Calcular. Sale ¿Cuánto? Vale. 0,74. 0,74. Entonces, vamos a ver. Entonces, 74, entonces, lo que yo he hallado es un límite inferior de X promedio, 0,74. Entonces, esta flecha, que es tu tolerancia, que hemos dicho que, bueno, ya ningún dato, un segundo. Claro. 0.74. Esto lo observa. Ya. Ya. Hemos dicho que tu tolerancia, que lo máximo que le puedes aguantar a los promedios es lo que nosotros tenemos que hallar. Entonces, ese máximo que yo puedo aguantar a los promedios es de 0.74. Acá me está copiando. Entonces, ese valor máximo que yo le puedo aguantar es de 0.74. Significa que si yo me sobrepaso a 0.64, tengo que rechazar la hipótesis de que la media es 0. Si yo me sobrepaso. Ahora, lo que me falta es analizar qué valor me ha salido en el X promedio.
En el X promedio, a mí me ha salido, en el X promedio, a mí me ha salido que es 1.06. X promedio me ha salido que es 1.06. Por lo tanto, ese X promedio que me ha arrojado los datos, que me ha arrojado la muestra, yo lo voy a poner dentro de la gráfica. Lo voy a colocar dentro de la gráfica y voy a ver si ha entrado o no ha entrado a la región de rechazo. Es decir, si mu es 0, 1.5, por aquí, ¿no ve? Digamos aquí. Entonces, ¿en qué región está? ¿En una región de rechazo o en una región de aceptación? En una región de aceptación. Entonces, yo puedo aceptar, ¿no? Recuerden que con este método yo estoy definiendo esos límites. Yo estoy definiendo tolerancias. Aquí he definido esta tolerancia. Ya, si tu valor sale 0.5, si has sacado una muestra y esa muestra te ha salido 0.5, ya, te acepto. Digamos que tu media ya está yendo a esta región de aceptación. Pero si sale un valor de 0.8, entonces te rechazo la hipótesis. Te rechazo de que tu somnífero te ayuda te ayuda a dormir más horas. ¿Se ha entendido mejor con este método o no? Inge, ¿puede volver a repetir la última parte? Ya. La idea con este método es calcular la tolerancia. ¿Hasta dónde yo puedo tolerar? A 0.74, menos 0.74 dibujado. Deme un segundo, creo que 0.74, no, sí, 0.74. Ya. La idea con este método, muchachos, para que no nos hagamos muchas bolas, es definir los límites. ¿Cómo voy a definir el límite? ¿Cómo voy a tener esa tolerancia a esos valores? La única manera de definir esos límites es que nosotros en vez de calcular un T calculado que hemos visto en el tema de las hipótesis, yo voy a definir mi tolerancia, mi límite inferior o mi límite superior, dependiendo del caso. En este caso, hemos analizado que nos conviene que duerma más horas. Por lo tanto, no le puedo poner un límite en el lado derecho. ¿Para qué le voy a poner un límite? Nos conviene todavía que duerman 1.000.000 de horas, 1.000 horas. Nos conviene. Significa que el somnífero funciona. Pero no nos conviene que duerman menos 5 horas. Es decir, que no hayan dormido o hayan dormido menos de lo que duerman habitualmente. Por lo tanto, yo tengo que ponerle un límite inferior a esto. Ahora la pregunta es, ¿dónde va a ir este límite? ¿Hasta dónde yo le voy a tolerar estos datos? La única manera de definir ese límite es, en vez de calcular el T calculado, yo voy a calcular este límite. Así que la misma fórmula voy a aplicarla aquí. X promedio del límite inferior menos mu sobre su desviación de X promedio, que es esto, va a ser igual, solo que en vez de poner T calculado, yo voy a poner el T de las tablas. En este caso, T de 0.05 con n-1 grados de libertad. Y eso me da 1.83. Y despejando todo esto, me da que el límite inferior es 0.74. Entonces, yo tengo que poner mi límite de 0.74. Ahora, si se dan cuenta, yo me he confundido aquí porque pensé que era menos 0.74. Era aquí mi límite. Hasta aquí era su tolerancia. Es decir, si el valor arrojado por una muestra es menor a 0.74, entonces yo rechazo que ese somnífero es eficiente. Yo lo voy a rechazar. Voy a decir que ese somnífero, en vez de hacer dormir más horas, hace dormir menos horas. Entonces, en base a eso, yo defino este límite, ¿no? Yo tengo una tolerancia de 0.74. Ahora veremos, ¿tú has sacado una muestra? Sí, yo efectivamente he sacado una muestra. He sacado una muestra de 10 personas.
¿Y cuánto te ha arrojado esas 10 personas? Esas 10 personas me han arrojado 1.06. Ah, ya. Entonces vamos a posicionar, o vamos a posicionar ese 1.06. Ese 1.06, ¿dónde va a ir? A este lado va a ser menor a 0.74 o va a ser mayor a 0.74. ¿Dónde va a ir? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Derecha. Entonces aquí. Ahora, según esta teoría, bueno, según lo que nosotros hemos visto, nosotros... Ay, ¿cuánto le borró? 1.06 ya. Según lo que nosotros hemos visto, al hacer este tipo de análisis, nosotros calculamos límites superiores y límites inferiores de tolerancia. Este límite que hemos calculado te dice, si sobrepasa 0.74, entonces voy a decir que sí funciona tu somnífero. Si es menor que 0.74, entonces voy a indicar que no funciona tu somnífero. Esa es la explicación de este método. No sé si se ha entendido o no se ha entendido. Sí, Inge. Mucho más claro, ¿no ve? Con esta parte. Porque aquí nosotros calculamos los límites superiores, límites de tolerancia, incluso los podemos llamar. Límites de tolerancia, hasta dónde puedo tolerar. Ahora ya nosotros analizamos el valor de la muestra. Si tu muestra ha salido 1.6 o ha salido menos que 0. Si tu muestra ha salido más que 0.74 o ha salido menos que 0.74. Si ha salido menos, entonces te rechazo. Si ha salido más que 0.74, te acepto. Pero mi tolerancia es hasta 0.74. Más no voy a tolerarte. Esto es lo que nos dice ese método de los intervalos. ¿Ha quedado dudas, muchachos? ¿Qué dicen del resto? Inge, tengo una pregunta. ¿Este análisis solo es válido para este método o puedo aplicar este análisis en el anterior? Ya. Se puede aplicar en el Me anterior. refiero al tomar, por ejemplo, he aplicado este análisis y con este he aplicado a analizar el límite inferior. ¿Ya? Sí, se puede aplicar. Se puede aplicar. ¿Te refieres a estas zetas y esas T's, no ve? Sí, lo he resuelto con el primer método, pero he aplicado este análisis del segundo método, Sí, se puede. de tomarla con inferior. Se puede. Mucho mejor se utilizan los dos métodos. Pero este es el método más utilizado, ¿no? En teoría, este es el que deberíamos utilizar o se utiliza en todos los lugares, en todos los libros van a ver este método de las zetas, de las T's. Lastimosamente, estos valores donde hay uno aquí está, de menos 1.96, 1.96, no te dice nada. Aquí tú has calculado igual límites superiores, ya que has calculado límites inferiores. Límite inferiores menos 1.96, límites superiores 1.96. Estás calculando los límites. Desgraciadamente, estás transformando datos que decían 490 gramos, 500 gramos en datos de 1.96 menos 1.96, que son un poco difíciles de analizar, de comprender. Mientras que con esto no estás cambiando datos, simplemente estás analizando los datos con los que tienes y con los que estás trabajando. Y aquí ya comprendes mucho mejor. Aquí te dice 0.74 es mi límite inferior. Si es menor que 0.74 se rechaza. Si es mayor que 0.74 se acepta. Aquí ya por lo menos tienes una interpretación del valor. Estamos hablando de horas que se están durmiendo y en este caso estamos hablando de un valor de 0.74 horas. En cambio, en este caso ya no hablamos de horas. Este es un valor sin dimensión. No hablamos de kilogramos, no hablamos de horas, no hablamos de litros,
No hablamos de cantidad de personas. Es un valor que no tiene dimensión. 1.96 no dice 1.96 manzanas, 1.96 kilogramos, 1.96 kilómetros. Aquí no tiene dimensión. Es un número adimensional. En cambio, cuando nosotros hacemos el otro método, aquí tenemos dimensiones. Aquí decimos que tu límite inferior es de 0.74 horas. Esa es la diferencia entre los dos métodos. Ahora, se pueden utilizar los dos métodos, uno para sacar el resultado que hemos visto con las setas y con los test, y el otro para interpretar el resultado, porque aquí parece que se interpreta mucho mejor. Úsenlo, ustedes véanlo, pero sí o sí para no confundirlos, para que en sus próximas materias digan que les he enseñado este método, porque les han enseñado este método, esto no está en los libros, no existe, se han inventado o han tenido suerte al sacar el mismo resultado. Siempre utilicen esto, las zetas. Este es el método común, el método más usado. ¿Ya? ¿Otra duda que tuvieran? ¿Ha quedado claro, no, muchachos? Que me están haciendo dudar. Recuerden que ese examen va a ser el día domingo y se va a basar en esto, en las pruebas de hipótesis. Ya, entonces, esto lo borraremos. Prueba de hipótesis de medias. Ya. Bien, esta sería la prueba de hipótesis de las medias poblacionales. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer, como les he dicho, es analizar todos los valores poblacionales que pueden existir. En este caso yo estoy analizando la media poblacional y estoy contrastando esa media poblacional. Y aquí estoy viendo los diferentes casos. Ahora vamos a ver el tema de pruebas de hipótesis de la varianza poblacional. Prueba de hipótesis de la varianza poblacional. En este caso nosotros queremos ver o queremos contrastar una hipótesis, pero ya no de la media. Queremos contrastar de la varianza. Entonces, ¿cuáles serían los casos? Básicamente, aquí el inciso A es lo mismo. Lo que yo tengo que hacer es buscar una hipótesis nula y contrastar esa hipótesis. ¿Ya? El inciso A sería buscar una hipótesis nula y contrastar esa hipótesis. Pero como estoy hablando de la variación poblacional, entonces mi hipótesis nula ya no tendría que venir con el mu, ¿no? Mi hipótesis nula tendría que ser la varianza poblacional. La varianza poblacional. Entonces, esto es lo que yo voy a contrastar. Voy a contrastar, me voy a jugar con la varianza poblacional, ya no con la media poblacional. Entonces, la varianza poblacional tengo que contrastarlo eh, con un valor sigma sub 0, al igual que hemos hecho de la varianza. Es decir, vamos a decir que nuestra varianza poblacional es de 10 gramos, o 20 gramos, o 30, o 3 horas de sueño. Eso, nosotros estamos imaginando que nuestra varianza poblacional es un valor conocido. Estamos imaginando, estamos creyendo hasta que no se demuestre lo contrario, que es un valor conocido. Contra la hipótesis alternativa. Ahora, esta hipótesis alternativa, como les he dicho, no necesariamente tiene que decir que si esto, la hipótesis nula es igual, la hipótesis alternativa por lógica tendría que ser que no es igual.
No necesariamente. Puede decir que sea mayor que el valor o puede ser que sea menor. Aquí le vamos a poner, para no confundirnos, un menor igual. Un menor. Pero recuerden que la hipótesis nula tiene que contrastarse con, bueno, que la hipótesis alternativa tiene que contrastarse o vamos a contrastar con nuestra región de rechazo. Ah, no, ya. Entonces, este es solo un ejemplo. Puede ser mayor o puede ser igual. O si gustan, para no confundirse mucho, solo pondremos que no es igual. Entonces, lo mismo estamos haciendo. Una hipótesis nula contra una hipótesis alternativa. Entonces, ese es el paso. Ahora, el siguiente paso. En la media poblacional, nosotros teníamos que identificar. Teníamos tres diferentes casos. Este caso, teníamos este otro caso y teníamos este otro caso. Sin embargo, en la varianza, en la prueba de hipótesis de la varianza poblacional, ya no tenemos esos tres diferentes casos. Simplemente tenemos un solo caso. Ese un solo caso es lo que nosotros hemos visto, bueno, hemos analizado de la variable chi. La variable chi. Y esa variable chi, y esa variable chi, a diferencia de esta z que te dice, resta la media y dividirlo con el sigma, la variable chi, que porque aquí, bueno, no puedo ponerle chi, no hay la chi, nosotros estamos poniendo una letra u, voy a llamar una variable u. Simplemente es la sumatoria de x sub i menos mu todo elevado al cuadrado dividido entre el sigma dividido entre. Esperen, esto me he confundido, esta es la media muestral. Ya. Este valor es lo que nosotros hemos visto en proporción, este valor es lo que nosotros hemos visto aquí, hemos desarrollado. ¿Por qué n-1 por la cuasivarianza dividido entre la varianza poblacional al cuadrado? Todo esto. Hemos dicho que esto se distribuye a una distribución chi cuadrada con n-1 grados de libertad. Hemos hablado incluso de las características de esta distribución. Es una distribución asimétrica, no es totalmente simétrica como una distribución normal o como una distribución T-de-Studio, sino que está un poco inclinada hacia algún lado. Eso dependiendo de los grados de libertad, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que utilizar este estadígrafo U, que va a ser igual a n-1 cuasi varianza al cuadrado dividido entre la varianza al cuadrado o n por la varianza muestral dividida entre la varianza poblacional al cuadrado. Es decir, ya.
Es decir, U va a ser igual, hemos dicho que va a ser igual a n menos 1 por la cuasivarianza al cuadrado. Cuasivarianza al cuadrado. Dividido entre la varianza poblacional. Perdón, dividido entre la desviación poblacional. Esto lo hemos demostrado, como os he dicho. Esto lo hemos demostrado aquí. n-1 por la cuasivarianza al cuadrado dividido entre la varianza o la desviación poblacional. Eso es lo que nosotros estamos utilizando. Entonces, como nosotros estamos utilizando eso, nosotros vamos a utilizar, en vez de z, vamos a utilizar esta variable u. Recuerden que esta variable u puede ser escrita de esta manera o puede ser escrita de esta manera, dependiendo. Tengo cuasivarianza, utilizo esto. Tengo varianza muestral, utilizo este otro, dependiendo de los datos con los que yo cuente. Entonces, nosotros, como les he dicho, vamos a utilizar ese valor de u. Ese valor de u, dependiendo si vamos a utilizar cuasivarianza, si tenemos cuasivarianza o si tenemos la varianza muestral. Ya. Cualquiera de estos valores nosotros vamos a utilizar. Pero, bien. Cualquiera de estos valores vamos a utilizar de guía. ¿Ya? Donde esto se distribuye o se va a asemejar a una distribución chi cuadrado. Esto se va a asemejar a una distribución chi cuadrado con n-1 grados de libertad. Entonces, esta nueva variable u la vamos a utilizar para contrastar. Es decir, al igual que el anterior, nosotros hemos buscado un z calculado, ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a hallar un u calculado. ¿Cómo vamos a hallar ese u calculado? Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a multiplicar n-1 por la cuasivarianza dividido entre la varianza poblacional o n por s dividido, esta era S, dividido entre la varianza poblacional. Entonces, esto a diferencia del Z, igual yo tengo que calcular este U. ¿Cómo voy a calcularlo? Generalmente, cuando yo quiero hacer pruebas de hipótesis de la varianza, siempre te va a dar la varianza muestral o la cuasivarianza. Te va a decir, quiero determinar
si la varianza de esta máquina que, que, que embolsa café es mayor que o es de 100 gramos. Entonces, ¿qué dato siempre te va a indicar? Siempre te va a indicar una cuasi varianza o una varianza muestral. Y como nosotros hemos visto en el anterior ejercicio o en los anteriores ejercicios, hasta que no se demuestre lo contrario, tengo que tomar ese valor de la varianza poblacional. Voy a considerar ese valor. Lo mismo entonces hacemos aquí. Hacemos simplemente una simple operación aritmética una vez que nosotros tengamos los valores. Ahora, a diferencia que en el otro nosotros buscábamos en Z alfa medios y un T alfa medios, aquí nosotros buscamos un chi cuadrada con n menos 1 grados de libertad con alfa o alfa medios, dependiendo qué es lo que nos dice la hipótesis. Y una vez que nosotros definamos eso, podemos contrastar esas hipótesis. ¿Cómo las vamos a contrastar? Que nosotros hemos visto. La región de rechazo va a ser igual a mayor o igual a chi cuadrada de alfa medios con n menos 1 grados de libertad. Entonces aquí sería el inciso C, determinar la región de rechazo. En el inciso C nosotros tendremos que determinar esa región de rechazo. Con Z nosotros lo hemos determinado. Con la letra U tendremos que determinarlo de la siguiente manera. Tenemos que calcular U calculado y tendremos que preguntar si es menor o si es mayor o si es igual o si es diferente al valor de tablas. En este caso, nuestro valor de tablas va a ser la chi cuadrada con n menos 1 grados de libertad y con un alfa. Esto es lo que nosotros queremos contrastar. Si U calculado es mayor o es menor o es diferente a lo que es el valor de la chi cuadrada. Entonces, esto es lo que vamos a contrastar. Vamos a hallar nuestra región de rechazo analizando la variable U calculada con la tabla de la chi cuadrada. Lo mismo. Ahora esto ya varía, ¿no? Puede ser mayor o puede ser la región de rechazo menor. O puede ser, bueno, no va a ser igual. La región de rechazo puede ser mayor o menor, dependiendo del U calculado y de la chi cuadrada que nosotros encontremos con n-1 grados de libertad que encontremos en tablas. Esto parece un poco complicado, pero ahorita con los ejercicios vamos a poder visualizar un poco mejor esta parte. Ahora, muchachos, les quiero indicar el día de mañana a qué hora podemos pasar clases. Yo estaba pensando que pasamos clases a las 9 hasta las 12. Con eso acabaríamos esta parte de las hipótesis y entraríamos al tema de las ANOVAs y pruebas no paramétricas. Y alistarnos para el día domingo. El día domingo tenemos planeado hacer nuestro examen final, nuestro tercer parcial. El día de mañana mismo también, en la tarde, tendrían sus notas de su segundo parcial. ¿Qué es lo que opinan? Inge, por favor, que sea en la mañana.